Hola a todos, soy María Camila Pérez, estudiante de Comunicación Social en la UNAD. Mi narrativa, la gastronomía colombiana, un choque cultural por un plato típico. Colombia, tierra bonita, rica y extensa, cómo te quiero, cómo te admiro. Guardas en cada rinconcito un pedacito de tradición y cultura. Son tus platos típicos los que hoy te representan. Federico, un estudiante de cocina en formación en Bogotá, era conocido por sus propuestas innovadoras. Le gustaba reinterpretar los platos tradicionales colombianos, como el ajiaco, el sancocho y la bandeja paisa. Por su dedicación y talento fue elegido para representar al departamento de Córdoba en una feria gastronómica local. Lo que no esperaba Federico era que su auxiliar en la cocina sería doña Beatriz, una mujer sabanera que había pasado su vida cocinando para trabajadores en una finca de Sagún. Conocedora de las tradiciones, transmitía cultura en cada cucharón. Ambos comenzaron a trabajar en el sancocho de gallina criolla. Federico preparaba las piezas de gallina mientras que doña Beatriz pelaba la vitualla, yuca, ñame, plátano y papa. Doña Beatriz, ¿para qué es todo eso? En mi receta no incluiremos tantas harinas, comentó Federico, curioso. Mijo, con el respeto que usted como estudiante se merece, le digo que un buen sancocho de mi tierra lleva esto, respondió ella, sin dejar de pelar, pero quedará muy pesado en el evento. La receta que tengo solo llevará papa criolla, papa bogotana y un poco de pasta. Doña Beatriz lo miró con paciencia. Eso será un sancocho bogotano, no uno costeño. Hágalo a su manera y yo haré el mío, el que me enseñó mi abuela. Está bien, haga su versión, dijo Federico, algo molesto. El día del evento los dos sancochos se sirvieron en la misma mesa. Las aromas inundaban el lugar. Algunos visitantes criticaban al sancocho que hizo Federico. Quien da- Decían, ¿quién dañó un plato típico así? Pero un grupo de bogotanos decía, es el sancocho más delicioso que he probado. Federico, observando la reacción de los bogotanos, se acercó a doña Beatriz. A veces estamos en el contexto equivocado, ofreciendo diversidad ajena a lo local. ¿Me permite probar su sancocho costeño? Yo también le invito a probar el mío. Tal vez compartiendo saberes expandimos la cultura. Doña Beatriz sonrió. La cocina moderna ha innovado mucho, pero lo que me enseñó mi abuela debo seguirlo haciendo y enseñarlo también a las nuevas generaciones de mi familia. Hola, hola, mi nombre es Marta Liliana Carrascal Cibaja, estudiante de Comunicación Social en la UNAD, y el día de hoy te estaré hablando sobre mi narrativa llamada El éxodo venezolano y los desafíos interculturales en Colombia. Para nadie es un secreto el éxodo que han tenido que vivir los venezolanos, salir de su país, dejar toda su vida atrás y llegar a un lugar nuevo para empezar de cero, sin duda es una de las cosas más difíciles que han tenido que vivir. Si bien es cierto, todo país tiene sus problemas internos, saber resolverlos sin crear más problemas sí que es un verdadero reto. Venezuela, un país que cuenta con muchas riquezas, como lo son sus recursos minerales y recursos naturales, ha tenido que vivir el abandono forzoso de muchos de sus hijos. No se trató de una decisión voluntaria, sino de una necesidad. Ellos solo contaban con dos opciones: quedarse y soportar el hambre, trabajando por un sueldo que no alcanzaba para cubrir lo básico, o emigrar dejando atrás la vida por la que tanto lucharon para empezar de nuevo en otro país, enfrentando nuevas dificultades con el único objetivo de sobrevivir. Y es que el caos empieza en el año 2015, cuando el país enfrenta una crisis económica, política y social. Todos estos efectos
hacen que los venezolanos tengan que salir de su país masivamente y lleguen a refugiarse a países vecinos. Colombia es uno de los países con más venezolanos actualmente. Según El Espectador, en el año 2023, Colombia cuenta con 2.875.743 millones de habitantes venezolanos. Esta situación, aunque humanitaria, también ha traído desafíos sociales y culturales para los locales y emigrantes. Este fenómeno migratorio no solo ha transformado la demografía de países como Colombia, sino que también ha dado lugar a diversos conflictos interculturales. La relación entre los ciudadanos colombianos y migrantes venezolanos se ha visto manchada por las tensiones sociales que estos han tenido. La xenofobia, la discriminación, la competencia por empleos, las diferentes culturas en costumbres y la forma de vida. Aunque han sido muchos los colombianos que muestran solidaridad por la situación, también ha habido quienes demuestran su rechazo y su falta de empatía. Frases como "ya vienen a quitar oportunidades" eran las que yo solía escuchar entre los habitantes de mi municipio. Los venezolanos solían aceptar trabajos por sueldos más bajos, lo que causaba que muchos colombianos fueran expulsados de sus puestos de trabajo. También los catalogaban como ladrones, ya que en ese momento aumentaron los robos y todos creían que era por culpa de ellos. Los trataban de chamos muertos de hambre, de mentirosos, porque contaban que en su país solían tener casas, carros y muchas comodidades que un pueblo promedio no posee. Esta percepción negativa no solo era local. Según el PNV Vitar 2021, más del 64% de los colombianos ya tenían una opinión desfavorable sobre los migrantes venezolanos para el año 2019, y más de la mitad de los migrantes afirmaron haber sido discriminados por su nacionalidad. Como lo dijo Carmen Bernal, uno de los tantos migrantes que llegaron a Colombia en busca de oportunidades. Llegamos sin nada, pero con las ganas de salir adelante y de superarnos. Lo que no contábamos era el rechazo. Fue un momento difícil, llegué con mis hijos a Bogotá haciendo lo que pudimos. Nos trataban mal, era una tortura para nosotros. Sin embargo, aunque encontramos personas crueles, también conocimos personas muy amables. Con la bendición de Dios pude llegar a Sahún y aquí conocí personas muy buenas. Hoy, gracias a su apoyo y a todo lo que he trabajado, tengo mucho más de lo que tenía cuando llegué y estoy agradecida por ello. Estas actitudes han creado una barrera social que impide la integración de los migrantes venezolanos. Las consecuencias de este conflicto intercultural son diversas y afectan tanto a los migrantes como a los locales. Para los migrantes venezolanos, el rechazo y la discriminación genera profunda sensación de vulnerabilidad. Muchos de ellos enfrentan dificultades para encontrar un buen empleo, esto debido a los perjuicios que existen en su contra, lo cual hace que tengan que recurrir a trabajos informales. Además, la estigmatización dificulta su acceso a servicios básicos como la educación y la salud, ya que muchos colombianos los ven como una carga al sistema, diciendo que eso no es responsabilidad del gobierno. Por otro lado, para los colombianos, la llegada masiva de inmigrantes ha generado una sensación de amenaza a su estabilidad económica y social. Siente que deben competir por trabajos con personas que están dispuestas a ganar un salario más bajo. Entre los que más se sienten afectados están los vendedores ambulantes, quienes temen que los migrantes ocupen el mismo espacio que ellos, reduciendo sus oportunidades de ventas. Yo vendía leche, tenía buena clientela, me iba bien en las ventas, pero por la llegada de ellos todo cambió. Le digo que yo era el único que vendía leche en este barrio. De un día para otro aparecieron 5 vendedores. Me dañaron el negocio, ya no vendía lo mismo y la plata que traía a la casa ya no me alcanzaba. Yo no tengo nada en contra de ellos, pero siento que a ellos les han tenido más en cuenta que al propio colombiano. Estas fueron las palabras de Antonio Madrid, un señor oriundo del municipio de Sahún, quien se vio afectado por la llegada de migrantes venezolanos a su municipio. Se debe ser más empáticos, ponernos en el lugar de los demás, comprender que todos somos humanos y que la dignidad de una persona no depende de su nacionalidad.
estamos expuestos a que en cualquier momento podemos vivir una situación parecida, incluso peor. Creo que lo mínimo que esperaríamos es ser tratados de buenas maneras. La comunicación intercultural juega un papel fundamental. Aprender a escuchar, entender los valores, las historias y las preocupaciones de los demás nos permite conectarnos más allá de las diferencias. No se trata solo de hablar, sino de escuchar activamente y aprender de las experiencias ajenas. Reclutamiento forzado de jóvenes indígenas en Veras, Caatio y Zenú, Córdoba. En lo profundo del departamento de Córdoba, en medio de montañas y selvas, las comunidades indígenas en Vera, Caatio y Zenú enfrentan una dolorosa realidad, el reclutamiento forzado de sus jóvenes por parte de grupos armados ilegales. Hablando con un líder comunitario en Vera, Caatio, quien con su voz firme nos llena de preocupación, nos compartió cómo sus comunidades han sido blanco constante de amenazas, manipulación y mucha violencia. Los jóvenes, nos cuentan, son los más vulnerables, sin acceso a educación ni empleo. Muchos caen en redes de los grupos armados que, con falsas promesas, los arrastran a una guerra que no eligieron. La situación es alarmante. En 2023, al menos 37 líderes indígenas fueron asesinados en Colombia, según datos de la organización Indepaz. Además, más de 58.000 indígenas fueron víctimas de violencia, hostigamiento, confinamiento, desplazamientos forzados. Pero esto no es nuevo. Córdoba ha sido durante décadas un territorio dispuesto por diversos grupos armados ilegales. La lucha por el control del territorio ha dejado una estela de dolor. La falta de presencia estatal ha profundizado el abandono, generando un entorno en el que el miedo y la desesperanza florecen. El impacto es profundo. Se desintegra el tejido social, se pierden las tradiciones, se borra poco a poco el futuro de las comunidades. Cada joven reclutado es una historia interrumpida. A esta estrategia se suman otras barreras, la desconfianza hacia el Estado, la estigmatización que enfrentan los pueblos indígenas y la pobreza que limita cualquier posibilidad de elegir un camino distinto. Sin embargo, hay propuestas, hay caminos posibles. Las comunidades piden que el Estado realmente esté presente, que se fortalezcan las instituciones, que lleguen servicios básicos, seguridad, oportunidades, que se implementen programas educativos y labores que ofrezcan una alternativa real para los jóvenes. También se hace urgente promover campañas de sensibilización que combatan la discriminación y reconozcan el valor de las culturas indígenas. Y, sobre todo, abrir espacios de diálogo intercultural donde se escuche, se respete y se contribuya en conjunto. Hoy, la voz de los pueblos en Vera, Caatio y Zenú no pueden seguir siendo ignorados. En su palabra, en su lucha silenciosa, está la urgencia de una Colombia más justa, más inclusiva y más humana. En el municipio de Momil, Córdoba, caminar o movilizarse no siempre es un acto cotidiano. Aquí cada trayecto se convierte en una prueba de resistencia debido al deplorable estado de las vías que conectan las veredas con el casco urbano. Esta situación marcada por huecos, barros y promesas incumplidas afectan profundamente la vida de los habitantes, limitando el acceso a la educación, la salud y el comercio. El camino del olvido no es solo una descripción de la vía en el mal estado, sino también un reflejo del abandono histórico que sufren las zonas rurales de Colombia. Hola a todos, mi nombre es Kelly Joana Borja, estudiante de Comunicación Social en la UNAD. Hoy hablaré de el éxodo silencioso del pueblo en Verama, Caatio, en Montería. Nota aclaratoria sobre esta narrativa. Debido a que el conflicto involucra a comunidades desplazadas y vulnerables y por limitaciones de acceso, la entrevista fue reconstruida con base en declaraciones reales tomadas de medios periodísticos regionales. La Razón, El Meridiano, Noticias Caracol. Esta práctica está permitida siempre que se indique claramente y se cite correctamente. ¿Cómo se hace en este trabajo? Por años, el pueblo en Verama, Caatio ha vivido en las montañas del Alto Sinú, en Tierra Alta, Córdoba. Allí tienen su lengua, sus rituales, sus familias y su historia.
pero entre 2023 y 2024, más de 150 familias fueron desplazadas de ese territorio por la violencia. Tuvieron que huir con lo que llevaban puesto, y al llegar a Montería no solo encontraron refugio, sino más abandono. Dormían en carpas plásticas, sin comida, sin agua potable, con los niños enfermos, y aún peor, sin que nadie los escuchara. Nos tocó dormir en las calles, nadie nos ayudaba, éramos como fantasmas, nadie nos veía, cuenta Tomás Bailarín, un padre de 3 hijos desplazados desde Tierra Alta. La crisis humanitaria es profunda, pero muchas veces invisible para las autoridades y la ciudadanía. A veces pienso que no somos colombianos para ellos, solo queremos vivir como lo hacíamos antes. Dice Juana Domico, lideresa comunitaria, mientras organiza a las mujeres para repartir la comida de una ONG. Les entregó ese día. El desplazamiento forzado fue solo el inicio. La verdadera herida fue la pérdida de su identidad y su cultura al llegar a un entorno que no los reconoce ni los respeta. En Montería fueron señalados por vecinos, que los veían como una carga para el Estado, o población que no se adapta. La Defensoría del Pueblo alertó en 2023 sobre la ausencia de atención con un enfoque diferencial. La Unidad para las Víctimas confirmó que no se estaban cumpliendo los estándares mínimos de protección para esta comunidad. La citación fue registrada también por La Razón y El Meridiano. Causas del conflicto. Presencia de grupos armados en el Alto Sinú. Abandono del Estado en territorios indígenas. Falta de policías públicas con enfoque étnico. Consecuencias. Desplazamiento forzado, desarraigo cultural, discriminación y exclusión en zonas urbanas. Niñez sin educación y alimentación adecuada. Dinámica del conflicto. Invisibilización institucional de las autoridades tradicionales. Rechazo social por las diferencias culturales y económicas. Barreras y resistencias interculturales. No existen traductores ni mediadores en lengua emberama. Las instituciones desconocen su cultura y espiritualidad. Funcionarios no capacitados para brindar atención diferencial. Estigmatización, los llaman vagos, indios y mantenidos. Propuestas. Crear brigadas de atención con enfoque intercultural e interpretativo. Incluir a los líderes indígenas en las mesas de decisiones locales. Promover campañas de sensibilización, ciudadanía en Montería. Garantizar acceso real a salud, vivienda, educación y alimentación. El conflicto vivido por el pueblo emberama catio desplazado en Montería no solo refleja una crisis humanitaria, sino también un grave problema de comunicación intercultural. Más allá de las pérdidas territoriales, estas comunidades enfrentan barreras invisibles pero poderosas. El desconocimiento, la discriminación y la exclusión institucional. Es urgente que el Estado colombiano, sus identidades locales y la sociedad en general reconozca la diversidad cultural como un valor y no como un obstáculo. Esto implica escuchar, entender y actuar con respeto frente a las diferencias. No solo así podremos hablar verdaderamente de inclusión, justicia y paz duradera. Reconocer a los emberacatios como ciudadanos, como derecho, identidad, sabiduría propia no es un favor, es una deuda histórica que Colombia aún está lejos de saldar.